de funciones. Y en la clasificación de funciones, vamos a descubrir que hay dos tipos de funciones especiales. En algún momento, cuando empezamos este trabajo con funciones, dijimos que para decidir si algo era o no era una función, mirábamos el conjunto de partida y veíamos que a cada elemento le correspondiera solo una imagen en el conjunto de llegada y que no nos sobraran elementos en el conjunto de partida. Ahora, para clasificar funciones, lo que vamos a observar es el conjunto de llegada. Por lo tanto, vamos a definir CAF, definido de A en B, una función. Partimos de la base de que esto es función. Y se define, vamos a colocar aquí el diagrama, no muy grande, que toma un X y lo lleva a un F de X. Y vamos a hablar de que una función es inyectiva o 1 a 1, este es el otro nombre, si a cada elemento del recorrido le corresponde una sola imagen. Preimagen, perdón. Esto lo podemos escribir algebraicamente de la siguiente forma. Si tengo dos imágenes iguales, significa que los elementos de partida son el mismo. Y en términos no matemáticos, para mirarlo en diagramas, a cada elemento, esto es súper coloquial, a cada elemento del recorrido, no, ni siquiera del recorrido, del codominio, o conjunto de llegada, me llega una flecha. Aquí solo pensando en el primero. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver el par de ejemplos activos y después vemos nosotros. F de A en B. Sí, es indicativo, 1 a 1. Que llega a una sola flecha. No dice nada de si sobran o no sobran elementos. Solo nos interesa que les llegue una flecha. Y podemos ver otro ejemplo. El G. Porque este no es. ¿Por qué no es 1 a 1? Porque tenemos esta situación en donde hay un elemento del recorrido que viene de dos preimágenes distintas. Usted me dirá, pero profesora, ¿eso cuándo pasa? Función cuadrática. La función cuadrática pasa todo el rato, dependiendo de cómo esté definida, que es lo que vamos a mirar, a ver si alcanzamos a mirarlo hoy día.
Como esa ya la conocemos bien, la puedo ocupar de ejemplo. Ah, bueno, como esto va a quedar grabado, después lo pueden copiar. Así que voy a ir avanzando. Vamos a mirar al tiro Profe, los... Ujú. antes de que corre, ¿puede correr la cámara un poquito más abajo? Que ahí no se alcanza a ver. Ok. Ahí está. Ah, ahí se ve todo. Muchas gracias, profe. Ok. Entonces, vamos a mirar unos ejemplos. Los vamos a mirar desde el álgebra. Ahí yo mostré abajo con los monitos. Y también desde los gráficos, también lo vamos a mirar. Entonces, miremos aquí ejemplos algebraicos. F definido de los reales en los reales, al que toma X y lo transforma en F de X igual a 5X menos 4. Determine si es indexable. Entonces, recordemos lo que escribimos recién, ¿ya? Ser inyectiva significa que si f de x1 es si considero que f de x1 es igual a f de x2, tengo que demostrar que x1 es igual con x2. Esto es una demostración. Uno comienza de un lado y quiere llegar al otro, haciendo que lo único que se sabe. Entonces, consideremos, y pongan atención en esto, consideremos f de x1 igual a f de x2. ¿Qué significa f de x1? Significa 5 por x1 menos 4. Vamos a verificar si son iguales. Ah, no, sabemos que son iguales. Y acá me queda que 5 por x2 menos 4 van a tener el mismo valor. Como aquí ya quedamos en una situación de igualdad, cuando tenemos una igualdad, sabemos que aquellos elementos que están con la misma operación a distintos lados de la igualdad se cancelan. Vamos a tener que 5x1 es igual a 5x2, y como estamos en una igualdad, podemos dividir por 5, y eso significa, y miren con lo que quedamos al final, que x1 es igual a x2. Entonces, sí es 1 a 1. Podemos hacer otro. Vamos a suponer que f definido de los reales menos el 3 en R, tal que toma x y lo lleva a f de x igual a 3 partido por x menos 3. No, vamos a poner 5 partido por x menos 3. Entonces vamos a decir f de x1 es el mismo procedimiento de x2, reemplazo 5 partido por x menos 3, x1 menos 3, va a ser igual a 5 partido por x2 menos 3. ¿Qué cosa sé hacer aquí? Sé multiplicar cruzado, chiquillos. Entonces voy a tener que 5 por x2 menos 3 es lo mismo que 5 por x1 menos 3. Dividido por 5, voy a tener que x2 menos 3 es igual a x1 menos 3. Y, por propiedad de las igualdades, llego también a establecer que x2 es igual que x1, por lo tanto, sí es un hombre. ¿Ya? Y vamos a darle una mirada, pero le vamos a dar una mirada en el gráfico y en la valoración a la función cuadrática.
que es la que no es inyectiva dependiendo de cómo esté definida, la verdad. Entonces, tenemos que poner A y a esto le ponemos B, para que queden así enumerados y ordenados. Vamos a seguir. Profe, Dígame. ¿por qué la de la izquierda es x1 es igual a x1 y en la derecha Ah, x no, más aquí, m? perdón, me equivoqué, es que era una X2. Gracias. Es X2, fíjate. X1, X2. Solo fue error de impresora. Gracias. Ya, gracias a ti. Ahora sí, ahora está corregido, seguimos. En esto, en el procedimiento algebraico, siempre a partir de las imágenes, que son los FD, ojo, las imágenes corresponden al eje Y, por lo tanto, tengo que fijarme qué pasa con el eje Y. Cuando yo tomo un punto de la función y lo asocio a un elemento Y, este Y le tiene que corresponder a solo un X, ¿ya? Gráficamente vamos a mirar aquí qué pasa con f de x igual a x cuadrado. Si digo que f de x1 es igual a f de x2, voy a tener que x1 al cuadrado es igual a x2 al cuadrado. Y si extraigo raíz, suponiendo que están bien definidas, o sea, aquí ya están definidas porque cuando elevo un cuadrado, cuando elevo cualquier número al cuadrado, sea positivo o negativo, me va a quedar positivo. Por lo tanto, si extraigo la raíz, lo que me queda es eso. Y aquí no es que yo pueda eliminar. ¿Cuál es la solución de cuando elimino el cuadrado? Que puede ser más o menos el número que está dentro, puede ser positivo o negativo. Profe, ¿puedes subir un poquito la cámara? Un poquito nomás. Que va a quedar más o menos un número positivo o negativo, porque la raíz cuadrada de 4 tiene solución 2 positivo y 2 negativo. Por lo tanto, la raíz cuadrada del cuadrado de x1 va a ser la versión positiva y la versión negativa de x1. Y acá me va a quedar la versión positiva y la versión negativa de x2. Pero, ojo aquí, x1 y es igual a menos x2, o podría ocurrir que x1 sea igual a x2. Y estos son dos valores distintos. Por lo tanto, no es inyectiva. Si lo miramos en el gráfico, vamos a mirarlo en el gráfico para que lo puedan visualizar. 1, 2, 3, 4. Menos 3, menos 2, menos 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 4, 5, 6, 7, 9. Cálculos que me interesan para ustedes. 0 al cuadrado es 0, menos 1 al cuadrado es 1, 1 al cuadrado es 1, menos 2 al cuadrado es 4. Aquí estoy graficando. Menos 3 al cuadrado. Estoy colocando estas líneas punteadas porque estoy sobre una pizarra blanca que no tiene cuadraditos. Ustedes que tienen su maravilloso cuaderno pueden mirarlo al tiro. Esto lo sabemos porque lo estudiamos antes, mucho rato. Y miren lo que pasa aquí. Gráficamente, si yo trazo una línea paralela al eje X, hay dos puntos de corte en el gráfico. Y eso significa que un mismo valor
Viene de 2, 3 imágenes distintas. Por eso no es inyectivo. En el gráfico, trazo paralelas al eje X y debe cortar en un punto. ¿Ya? Si les pidieran así, si les dieran puros monitos para determinar qué gráficos representan funciones inyectivas, esta es la manera. Trazamos paralelas al eje X y si hay corte en 2 o más puntos, no es inyectivo. ¿Ya? Porque hay 2 valores de X que tienen la misma imagen. Y la gracia es que les llegue una sola flecha, no que llegue de 2 números. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? Que si Sí, se profe. conecta en 2 o más puntos ya no es inyectiva. Claro, no es inyectivo. Miramos los I. Y que venga, por ejemplo, si yo mirara el 0, diría, ah, no hay problema, porque viene solo con 0. Pero ya cuando llego al 1, en el caso de la cuadrada, y si está definida, ojo con esto, aquí tengo que hacer la observación, aquí estoy diciendo que F está definida de todos los reales, en todos los reales, que toma a X, y lo lleva a F de X igual a X cuadrado. Porque podríamos restringirla. Voy a limpiar este lado de acá, para que miremos un poquito el gráfico. Esto ya lo hicimos. Entonces voy a decir, puedo restringir. ¿Y qué pasa si yo digo que F', una segunda F, está definida desde el 0 al más infinito en todos los reales, tal que toma un X y lo transforma en F de X igual a X cuadrado? Primera cosa, mi función solo existe y solo se hace para números positivos. ¿Por qué? Porque así se me ocurrió restringirlo. Y si hago este proceso solo para positivos, el monito que me va a quedar va a ser eso. Un solo lado de la parábola. Y si trazo mis paralelas, bueno, imaginen que es paralela, por favor. Ahí. Sí es 1 a 1. Ahora sí. Y cualquier parábola la podría restringir para que fuera 1 a 1. Lo mismo pasa con otras funciones. Tiene su dominio restringido. La función raíz, por ejemplo, que también la hemos mirado un poco, pero que la vamos a estudiar en detalle, también pues, tiene características a partir de donde está definida y permite que sea, la podemos convertir en una función inyectiva siempre, y también después la podemos condicionar a que sea biyectiva, que es otro tipo de función que vamos a mirar ahora enseguida. ¿Ya? Y nos vamos a la segunda clasificación. Esta es la cuadrática que recuerda, vamos a mirar todo esto el concepto de la clasificación en tipos de funciones y también para hacer las restricciones de dominio y de recorrido. El segundo tipo se llama función epiyectiva o sobreyectiva o epi o sobre. Coloco todos los nombres con los cuales puede aparecer en la literatura.
todas significan lo mismo. ¿Y qué es lo que significan? Significan que el recorrido de la función es igual al codominio de la función. ¿Se acuerdan que el codominio era el conjunto de llegada y el recorrido son efectivamente los valores de i que sí aparecen, digamos? Lo mismo con la cuadrática. Volvemos a mirar la cuadrática, así al tiro. Yo la puedo definir para todos los reales, pero los únicos i que existen son de ahí para arriba. Así que el codominio es R, pero el recorrido real, el recorrido de esta f, que ponemos desde 0, de f, donde f de x es x cuadrado, son desde el 0 hacia arriba. ¿Por qué? Porque ningún número al cuadrado me da negativo. ¿Se fijan? Entonces, claro, yo puedo definir la función de los reales positivos más el 0 para que sea unión el 0 para que sea inyectiva, y lo defino en R. Y es función, y es inyectiva, pero si lo defino para todos los reales, no me coincide el recorrido con el codominio. ¿Ya? A eso me refiero. El recorrido de la función es igual al codominio de la función. Si lo anotamos aquí de manera más formal, va a significar que si f está definida de a a b, tal que x lo transforma en f de x, entonces el recorrido de la función es igual a todo el conjunto B, todo. Dicho de otra manera, bien poco formal, no sobran elementos en el conjunto de llegada. Y podemos aprovechar de mirarlo con monitos. Le dimos así una mirada rápida aquí al gráfico de la X cuadrada. Pero si la miramos con monitos, aquí como para decidir, se alcanza a ver todo, ¿no? Ahí sí. Lo vemos con monitos. No me sobra nadie. Es X. Pero no es 1 a 1, la que vimos antes, porque a este le llegan 2. No es X. ¿Por qué? Porque me sobra 1. Pero sí es 1 a 1, o inyectivo. 1 a 1. ¿Por qué? Porque a todos les llega una sola flecha. Y tenemos una super, que es nuestra querida fiesta perfecta, tomando el ejemplo heteronormado del principio. Vamos a poner H esta función, donde vamos a tener 4 elementos en el conjunto de partida, 4 elementos, la misma cantidad en el conjunto de llegada, y a cada uno, no tengo por qué ser comparable, ¿no? Esto es epiyectiva y es
inyectiva. Vamos a ver aquí. Profe, Dígame. pero si en el primero, en el A ponemos 3 puntitos y en el B ponemos 4, ahí sí podría ser, ¿no? A ver. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Y tú me dices que haga esto. Y a otro, uno de los 3 puntitos que también apunta al último punto. Esto. ¿Sí? ¿Quién se acuerda qué pasaba con esto? ¿No función? No es función. Y si no es función, no se clasifica, pues, porque esto es exclusivo para funciones. Ah, comprendo. Súper, muy bien que se acuerde. Bacán. Si no es función, ni siquiera clasifica, pues no juega en esto. Pero esta, que es nuestra fiesta perfecta, en esta nos vamos a detener, que es el tercer tipo, que se llama función biyectiva. Dos, cumple las dos condiciones al mismo tiempo. Pero, voy a empezar arriba. Vamos a ver al tiro. Y esta función biyectiva, que es la que vamos a ver ahora, nos permite, es el único tipo de función que nos permite determinar inversas. Y eso es un aspecto muy relevante de las funciones, porque si yo parto de un conjunto A y llego a un conjunto B, en una biyectiva, donde todos van con uno y nadie sobra, me puedo devolver. Tomás está presentando. ¿Por qué está presentando? Cuando lo apretó sin querer. Tomás. La grabación estaba perfecta, Tomás. ¿Qué hago? ¿Lo puedo sacar yo? Sí. Lo voy a echar. No. Lo vamos a echar Profe, échelo nomás. por terrorista. Ya, vamos a sacar aquí a este más. Profe, también puede activar la limitación de presentación. Ya, eso lo voy a ver después. ¿Al tiro lo puedo activar? Sí, vaya al escudo azul, que está aquí abajito al lado del micrófono. Ah, mira, un escudo azul que jamás, para variar, había visto. ¿Permitir a todo el mundo compartir su pantalla? No, chao. Listo. Y ahí se supone que desaparece. Sí. Hemos vuelto a la exclusividad de la pantalla. Esto más quedará guardado en mi memoria. Vamos con el último. Función directiva. Siempre pasa algo, ¿ven? Función directiva. Y la función directiva es aquella función que es inyectiva y sobreyectiva o epiyectiva, lo que quieran decir, a la vez. Aquí vamos a poner entre paréntesis que esta es nuestra fiesta perfecta. Ahora, como les decía, si yo tengo la situación perfecta, que tengo una F, que toma X y lo transforma en F de X, donde todos los elementos vienen de uno solo y nadie sobra, solo una función biyectiva
permite obtener su inversa. Permite obtener su función inversa. ¿Ya? Solo una biyectiva permite obtener su función inversa. Y aquí voy a mencionarlo nada más, no lo vamos a trabajar hoy día. Yo puedo definir una función inversa que va de B en A, que se devuelve, y esa se anota así, f a la menos 1. Aquí no. F a la menos 1 de x. ¿Qué toma? Y f a la menos 1 lo vamos a poner aquí en rojo porque es como nuevo. F a la menos 1 va a estar definido de B en A. Y lo que nos va a permitir es devolvernos. ¿Ya? Devolvernos a la preimagen usada. Es como el camino de vuelta. Eso es una función inversa. ¿Ya? Pero quiero mostrar un ejemplo, como estamos con el tiempo, perfectísimo. Quiero mostrar un ejemplo de cómo decidir si una función es biyectiva. Y voy a tomar a la más linda de las funciones, que es como la súper amable función y que ya conocemos, porque la hicimos en la clase del otro día, es la función que corresponde a la de primer grado, función de primer grado, ecuación de la recta. ¿Ya? Entonces, verifique que f definida de los reales en los reales, al que toma un x y lo convierte en f de x igual a menos 2x más 1, es biyectiva. Entonces, para demostrar que es biyectiva, primero, por demostrar que es inyectiva. ¿Cómo hacíamos esto? Decíamos que si f de x1 es igual a f de x2, debe ocurrir que x1 es igual a x2. Ya lo hicimos, lo voy a mostrar rápidamente. Menos 2x1 más 1 tiene que ser igual a menos 2x2 más 1. Menos 2x1 es igual a menos 2x2. Voy a poner por menos 2 y me queda que x1 es igual a x2. Así que de nuevo yo estoy diciendo ahí es un 1. Demostrado. Y por demostrar que es biyectiva. Y esto es que el recorrido de f es igual a r. Recordemos lo que hacíamos antes. Para determinar el recorrido, lo que hacemos es igualar y igual a f de x. Determina el recorrido. Y igual a f de x. Eso es y igual a menos 2x más 1. Y despejo x. Y menos 1 igual a menos 2x. Multiplico por menos 1 para que la incógnita no me quede negativo. 1 menos y. Cuando multiplico por menos 1, puedo dar vuelta la recta. Queda negativo el y, positivo el 1. Igual a 2x. Y x es igual a 1 menos y partido por 2.
como no tiene restricción y, no hay problema, recordemos que miramos la expresión y no tiene restricción, ningún valor de i. Entonces, el recorrido de la función son todos los reales. Así que es sobre. Y por eso es directivo. Eso. Ahora, un comentario así como de anticipación, es que cuando nos pidan determinar la inversa, vamos a hacer exactamente este proceso y vamos a escribir que f a la menos 1 de x es la expresión que obtuvimos en términos de i. 1 menos i partido por 2. Esta expresión que usamos para encontrar las restricciones del recorrido es la misma que usamos, perdón, aquí era un x, porque está el mismo de x. Yo estaba pensando en el esa expresión que obtenemos aquí de x igual a nos permite escribir la inversa de la función. Así que cuando nos pidan calcular la inversa, vamos a hacer exactamente lo mismo que hacíamos para determinar el recorrido, pero acomodamos la escritura final de la expresión obtenida. Eso. Buena. Eso, chicos. Voy a... Profe, Sí.